El día de hoy vamos a hablar del ejercicio físico en el paciente con antecedente de fractura de cadera. Las fracturas de cadera son comunes entre los adultos mayores y su incidencia está aumentando en los últimos años a medida que la población envejece. En 1997 hubo 1.26 millones de fracturas de cadera en todo el mundo y se estima que este número se duplique hacia el 2025 y alcance 4.5 millones de pacientes en el 2050. Con las fracturas de cadera, la esperanza de vida de los pacientes mayores de 80 años se reduce en 1.8 años de edad. Este es un reto de salud pública por el alto costo socioeconómico que esto nos conlleva, por las altas hospitalizaciones y la pérdida funcional del paciente en edad avanzada. Tiene una elevada morbimortalidad. Se presenta en los factores de riesgo que se presentan es el deterioro cognitivo, el riesgo de caídas, la fragilidad ósea dada por la osteoporosis, siendo la fragilidad ósea y el riesgo de caídas los factores de riesgo que mayor predisponen a la fractura de cadera. Las múltiples comorbilidades, la fragilidad ósea y la hipotrofia muscular aumentan la tasa de mortalidad de los pacientes que llevan o que presentan una fractura de cadera. Esto nos va a traer un alto impacto en los resultados funcionales de la independencia y la calidad de vida. Tenemos unos factores pronósticos en el paciente que va a ser llevado a rehabilitación posterior a una fractura de cadera. Entonces tenemos el perfil cognitivo que está directamente proporcional con un resultado funcional. Entre mayor grado de demencia, peor estado funcional, peor resultados funcionales, y esto también tiene factor directo pues, con el pronóstico de deambulación de nuestros pacientes. Entonces, teniendo un paciente con demencia o con un grado leve de demencia, tenemos un pronóstico en la deambulación a los 2 meses en el 72%, moderado el 56% y severo en el 41%. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen limitación en la reproducción de los ejercicios, en la limitación en aprender nuevos conocimientos y en el seguimiento de instrucciones. Por lo tanto, es importantísimo siempre tener en contexto o tener presente el manejo por terapia ocupacional. ¿Cómo podemos clasificar nuestra cognición o darle un perfil cognitivo, hacer un tamizaje cognitivo de nuestro paciente con un tamizaje tipo MOCA? El estado funcional también pues, nos va a traer un pronóstico en el programa de rehabilitación de pacientes que no tenían previamente marcha, pues solamente van a tener un peor resultado funcional posterior a una fractura de cadera. Aquí nos podemos basar en el índice de Bartel previo, durante la hospitalización, y puede ser una clinimetría que podemos tener durante el programa de rehabilitación. El dolor debe estar controlado en el paciente o lo mejor controlado en el paciente geriátrico que presenta una fractura de cadera para dar inicio a un programa de rehabilitación y poder pues tener unos objetivos o alcanzar los objetivos esperados y no tener que parar pues por el manejo del dolor. El soporte social es importante ya que durante el programa de rehabilitación tenemos que trabajar de la mano con los cuidadores y con el entorno familiar del paciente geriátrico que presenta una fractura de cadera. Rápidamente, ¿cuáles son los efectos que se producen en el paciente geriátrico posterior a una fractura de cadera? Entonces, presentan mayor atrofia por desuso, su masa muscular disminuye en un 6% y su grasa aumenta en un 11% en los primeros 2 meses posterior a la lesión. Pueden presentar hipotrofia de los estabilizadores de cadera, de los estabilizadores de rodilla, alteración del patrón de marcha, lo que nos va a llevar a un mayor riesgo de caídas y a dependencia funcional. En los pacientes que han presentado fractura de cadera se ha visto que una proporción más o menos del 25% al 30% de los pacientes presentan a los 2 meses posterior a la fractura, presentan limitación para ponerse de pie sin sus manos, acompañamiento o supervisión en la marcha con uso de algunos aditamentos para la marcha, sea caminador o bastón o con asistencia de algún cuidador. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Entonces, mejorar la movilidad, la funcionalidad previa, potenciar habilidades de autocuidado y, como dije anteriormente, debemos trabajar en conjunto entre el equipo de rehabilitación y los cuidadores. Se ha visto, la evidencia nos muestra que el beneficio de un ejercicio estructurado tanto aeróbico como anaeróbico
pues ha sido beneficioso en el paciente geriátrico posterior a la fractura de cadera. El objetivo es maximizar la independencia en las actividades diarias y promover una recuperación óptima, mejorando el rendimiento físico y cognitivo de nuestro paciente con fractura de cadera. En esta guía práctica de los anales de rehabilitación, encontramos que se categorizaron 15 preguntas en 4 áreas específicas, en donde tuvieron en cuenta el equipo multidisciplinario, el equipo de rehabilitación, la atención comunitaria y las comorbilidades y complicaciones. Ellos realizaron una búsqueda de la bibliografía en 4 bases de datos, en PubMed, Embase, Cochrane y CoreaMed, y recomendaron empáticamente el manejo multidisciplinario, donde pusieron un grado de recomendación fuerte. Asimismo, el inicio temprano del programa de rehabilitación, ejercicios de resistencia progresiva y entrenamiento en los equilibrios. Algunos ejercicios de fuerza aquí los pusieron como débil recomendación, ya que para inicio de ejercicios de fuerza o con cargas debemos tener entre el equipo, debe haber una conversación directa entre el equipo de rehabilitación y ortopedia para evaluar en qué momento es el mejor momento para iniciar cargas y y qué carga vamos a iniciar. En el manejo de las comorbilidades, durante esta guía práctica, entonces, sugieren el uso de algunos bloqueos regionales para el manejo del dolor, el manejo de antitrombóticos o uso de medidas compresivas para prevención de la trombosis venosa profunda, retiro temprano de los catéteres, uso de bifosfonatos para evitar refracturas, pues obviamente el manejo nutricional y el aumento del aporte de proteína, teniendo en cuenta pues las comorbilidades del paciente. También es importante tener en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes posterior pues a la alta hospitalaria, no todos han alcanzado los objetivos de rehabilitación plantados al inicio. Por lo tanto, es importante continuar pues un programa domiciliario teniendo en cuenta pues ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de equilibrio, ejercicios pues terapias ocupacionales con el fin de pues mejorar la fuerza, mejorar la marcha, prevención de caídas y pues el reentrenamiento en actividades de la vida diaria. Con toda esta guía práctica, con todo este protocolo que se llevó a cabo, se encontró la reducción en el coste, digamos, a nivel de salud, pues a dar un tratamiento integral de nuestro paciente con fractura de cadera. Listo. En esta revisión, en este metaanálisis, esta revisión sistemática, evaluaron los efectos del entrenamiento del balance después o el entrenamiento de equilibrio después de la fractura de cadera. Se analizaron 8 ensayos controlados aleatorizados que incluyeron un total de 752 participantes, donde encontraron que el entrenamiento en el equilibrio tuvo un efecto significativo tanto en la prevención de caídas como en la fuerza de los miembros inferiores, la tarea de rendimiento y las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, en el metaanálisis sugiere que en todos los programas de rehabilitación del paciente que ha sido llevado posterior a una fractura de cadera deben incluir ejercicios de balance o ejercicios de balance o equilibrio. En esta revisión de Cochrane, donde también pues evaluaron algunos ejercicios en prevenir las caídas en el paciente geriátrico, entonces se hizo una revisión sistemática donde se tuvieron en cuenta los programas de ejercicio, principalmente ejercicios de equilibrio y funcionales, los cuales dieron que pues estos previenen tanto el riesgo, las caídas o disminuyen el riesgo de caídas en las pacientes que han sufrido alguna fractura o en los pacientes que no han sufrido ninguna fractura o que no tienen riesgo de caída. Se vio que también el Tai Chi puede ayudar a prevenir el riesgo de caída. Se vio una insuficiente evidencia en otros tipos de ejercicio como el baile o ejercicios de caminata.
En esta revisión sistemática se comparó el efecto del ejercicio intensivo versus el ejercicio regular o no la realización de ejercicio en adultos mayores después de la cirugía de cadera. A estos pacientes se llevó un ejercicio intensivo entre los primeros 3 meses posterior a la cirugía, encontrando que el paciente mejoró la velocidad de la marcha, el resultado, la distancia recorrida durante el test de caminata de 6 minutos, el resultado o el tiempo en que tomó el test de Up and Go, y mejoró tanto el equilibrio como la fuerza de miembros inferiores, pudiendo retomar la vida diaria, pues las actividades de la vida diaria mucho más fácil que en los pacientes que no han realizado ejercicios de fortalecimiento o ejercicio intensivo posterior al tratamiento. Ellos hicieron o llevaron a cabo este test de caminata y el test del Up and Go entre 6 a 9 meses posterior a la fractura de cadera, y pues encontraron que en la comparación le fue mucho mejor a los pacientes que realizaron ejercicio intensivo en los primeros 3 meses posterior al procedimiento quirúrgico. En este protocolo hicieron un protocolo dirigido tanto al riesgo de caída como pues al manejo en el paciente que ha presentado alguna fractura de cadera o de pelvis, encontrando entonces que el programa de ejercicios, el protocolo incluyó entonces 8 sesiones de rehabilitación que se llevaron a cabo entre las primeras 3 a 5 semanas posterior a la lesión. Luego se hizo una evaluación entre los 2 meses después del alta hospitalaria, donde incluía una visita mensual y 4 llamadas telefónicas durante el mes. Ellos incluyeron ejercicios de relajación que pues evaluaron que redujeron la ansiedad, el estrés, la depresión y algunos sentimientos de pérdida de control, pues que les trajo o estrés postraumático que le trajo pues la caída que presentaron. El programa de ejercicios consistió en un programa estructurado de ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de estático y dinámico, enfocado especialmente pues en miembros inferiores para mejorar el rendimiento físico y aumentar el nivel de actividad física. Estos ejercicios se basaron en ejercicios de Otago y FEM, y cada paciente pues recibió una guía con la explicación de los ejercicios, como unas instrucciones breves y fotografías de cómo debían realizar los ejercicios. Las metas específicas de la actividad incluían realizar el programa 2 veces por semana, teniendo en cuenta pues las metas individuales de cada paciente y su entorno social, y pues obviamente la actividad o no que realizaba el paciente previo a la fractura de cadera. Aquí tenemos el ejemplo de algunos ejercicios. Estos son ejercicios de equilibrio, entonces donde vemos flexoextensión de rodilla, vemos ejercicios de sentarse, levantarse, subir y bajar escaleras y algunos ejercicios de marcha lateral. También tenemos acá en los ejercicios de equilibrio como caminar, caminar en 8, caminar en puntas, caminar en talones, hacer equilibrios monopodales con apoyo y sin apoyo. Y estos son algunos ejercicios de fortalecimiento, de flexoextensores de rodilla, de abducción de cadera y de elevación de la punta y talones de pies. En estos evaluaron en esta revisión sistemática algunos ejercicios de resistencia. ¿Por qué iniciaron ellos el estudio de ejercicios de resistencia? Ya que pues, los ejercicios de resistencia han demostrado ser beneficiosos para prevenir fracturas secundarias a fragilidad y mantener pues, la actividad funcional en pacientes con osteoporosis y con sarcopenia, evitando o disminuyendo el riesgo de caídas y fracturas. Entonces, está visto también que los pacientes que son llevados o que presentan una fractura de cadera presentan una hipotrofia muscular o disminución de la masa muscular, tanto de los flexores de rodilla y los estabilizadores de cadera al 50% 2 semanas después de haber presentado la lesión. Por lo tanto, es importante incluir ejercicios de resistencia, ya que este nos va a ayudar a conservar la fuerza de las extremidades inferiores. Este metaanálisis sugiere que la prescripción de ejercicios de resistencia después de una fractura de cadera proporciona beneficios funcionales significativos, no solamente para la movilidad general, sino también para las actividades de la vida diaria, el equilibrio y la fuerza de los miembros inferiores. En este programa se incluyeron las intervenciones PROMO, que incluyeron el seguimiento por 12 meses, donde se evaluó
y se hizo algunas modificaciones de los peligros ambientales o domiciliarios al que el paciente se podía ver, pues podía tener en su domicilio. Hicieron rehabilitación de la marcha, manejo del dolor y entregaron una guía de ejercicios progresivos en el hogar que incluían ejercicios de fuerza, ejercicios de equilibrio, ejercicios de flexibilidad, estiramientos y movimientos. ¿Qué le dio esto al paciente? Pues tener mayor accesibilidad y conveniencia, te les dio autonomía al paciente, nos ayudó que el cuidador pues tuviera una función activa dentro del programa de rehabilitación, pues siendo pues el que tenía que hacer la supervisión y el seguimiento del paciente durante la actividad de sus ejercicios. Listo, estos son algunas de las actividades que podemos realizar o algunos ejercicios que se le entregaban al paciente para realizar en el domicilio. Este nos ayuda a tener fortalecimiento tanto del core abdominal como los estabilizadores y los paraespinales lumbares en el paciente con fractura de cadera. Algunos ejercicios activos de abducción de cadera, el fortalecimiento de los abductores de cadera, algunos ejercicios isométricos, que estos pueden ser utilizados en la intervención temprana del paciente con fractura de cadera cuando aún está hospitalizado, algunos ejercicios de flexión de cadera y algunos ejercicios de elevación de miembro inferior en extensión. Hay algunos ejercicios de rotaciones que también eran entregados, pero pues esto ya pues, depende del riesgo y depende del momento en el que el paciente puede iniciar estos ejercicios. Para manejo de equilibrio, algunos movimientos laterales para manejos de los equilibrios, manejos propioceptivos en el paciente con alto riesgo de caídas en terrenos inestables o en superficies inestables, así como también otros ejercicios de fortalecimiento en aductores de cadera. ¿Qué concluimos? Entonces, pues es un tema bastante extenso, pero pues digamos con lo que encontramos, entonces que la rehabilitación temprana y progresiva es esencial para prevenir complicaciones y maximizar la funcionalidad de la cadera afectada. El inicio precoz tanto de la terapia física como ocupacional nos va a ayudar a restaurar más rápido el rango de movimiento, fortalecer los músculos y mejorar el equilibrio, que es indudablemente lo más importante, el manejo multidisciplinario del paciente geriátrico que ha presentado fractura de cadera. Se debe individualizar y adaptar cada programa de rehabilitación a la necesidad del paciente. La educación del paciente y sus cuidadores es esencial para lograr una rehabilitación exitosa. Recordemos que el cuidador pues va a ser el que nos va a ayudar a supervisar, el que nos va a ayudar a cuidar, el que va a seguir y guiar los ejercicios de rehabilitación en el domicilio. La recuperación total de una fractura de cadera puede llevar tiempo y es importante que los pacientes se mantengan comprometidos y motivados a lo largo del proceso, que tengan paciencia, pues porque esto nos puede tomar para retomar en algunas ocasiones pues sus actividades de la vida diaria y demás, más de 3 meses, de 3 a 6 meses en los pacientes pues que no tenemos ningún deterioro cognitivo y que tenían un perfil funcional muy bueno previo a la lesión de cadera. A veces no está determinada por las caídas que sufrimos, sino por nuestra capacidad de levantarnos, aprender de ellas y seguir caminando con determinación y valentía. Muchas gracias.